Seguimos. La semana última trascendió que un grupo de asambleístas de oposición solicitó a la Contraloría General del Estado una auditoría de los viajes realizados por los legisladores al exterior en el periodo 2013-2016. Los parlamentarios cuestionan el manejo de los recursos para estos fines. No obstante, desde el oficialismo, entre varios aspectos, se señala que en gran parte dichos viajes son financiados por los países anfitriones. Vamos a tener una primera reacción frente a este y otros temas en nuestra siguiente entrevista. Alexandra Ocles, ex asambleísta constituyente, ex secretaria de los Pueblos, asambleísta nacional por Alianza País, coordinadora de la bancada legislativa. Asambleísta Ocles, bienvenida a TVL Noticias. Gracias a ustedes, Belkis. Un gusto siempre poder compartir en el espacio de la televisión legislativa. Y es un gusto tenerla aquí para abordar un tema que se produjo hace pocos días a propósito de lo que hablábamos en la presentación de esta entrevista. Usted llegó recientemente de Ginebra, donde tuvo una participación a propósito de una de las reuniones de la Unión Interparlamentaria, de la UIP. Fue en el marco precisamente de la 32ª sesión del Consejo de Derechos Humanos y en esta invitación que nos hicieran nos habían pedido participar de un foro cuyo tema tenía que ver con el rol de los parlamentos en el examen periódico universal que se hace a los países cada año. Y en ese sentido fue la participación que tuvimos durante la semana anterior. ¿Qué se pudo exponer en esa cita y qué resultados salieron precisamente de este encuentro? Bueno, nuestra exposición estuvo alrededor de presentar varios de los aspectos desde los cuales el Parlamento ecuatoriano ha generado una acción importantísima en la garantía de derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas. Para nosotros ese es un eje principal que transversaliza cada una de nuestras leyes y en ese sentido hemos presentado, como decía, los avances de varias de las leyes, por un lado, las experiencias también alrededor de lo que significa, por ejemplo, las consultas prelegislativas, pero también la necesidad de que los parlamentos puedan implementar una serie de mecanismos a través de los cuales se pueda hacer un seguimiento efectivo a las recomendaciones del EPO, es decir, cada vez que hay este examen, Naciones Unidas entrega una serie de recomendaciones a nuestros países que tienen que ver, por un lado, con la política pública, pero también con la normativa. Entonces, en ese sentido, para nosotros como parlamentos, desde la acción de fiscalización y control político, es importante también poder involucrarnos con mucha más fuerza en lo que constituye el examen periódico especial, en la revisión también de las recomendaciones para que podamos ir continuamente en este marco de igualdad presentando este examen y los resultados ante Naciones Unidas. Esto en cuanto a la exposición, en este caso por parte de nuestro país, pero que también permite recoger experiencias de otros parlamentos. Sin duda, eso es uno de los aspectos fundamentales de estos foros, el poder escuchar qué es lo que está pasando en otros países. Otros países, por ejemplo, tienen una comisión especial de derechos humanos que permite asumir y tratar una serie de casos en donde los distintos actores sociales o también actores políticos sienten que ha habido una vulneración de sus derechos. Y eso le permite al Parlamento poder tener una serie de análisis, de intervenciones, de participaciones en estas jornadas también de preparación de los informes, pero también presentar informes ante una serie de casos. Nosotros, digamos, en nuestro caso, como decía, no tenemos una comisión especial. Para nosotros el eje y el principio de derechos humanos transversaliza nuestra acción, pero además tal vez es importante, que era una de las propuestas que yo había planteado, que en el caso nuestro, además de todos los mecanismos internos que tenemos, como los grupos parlamentarios, la apertura de la Asamblea, la participación ciudadana, podamos tal vez establecer una unidad que permita hacer el seguimiento y el impacto de las leyes y al mismo tiempo esta unidad pueda tener este enfoque de hacer un seguimiento a lo que constituyen la aplicación de los instrumentos internacionales en el marco del Estado ecuatoriano.
Ahora bien, ¿por qué yo he iniciado con este tema, esta entrevista? Y es porque, como mencionaba en la presentación de la misma, recientemente, días atrás, se conoció que un grupo de asambleístas de la ala de la oposición solicitó a la Contraloría General del Estado este examen especial respecto de los viajes que realizan los legisladores al exterior. Viajes realizados durante esta actual administración, este periodo 2013-2016, toda vez que todavía no concluye. Y al respecto, ¿qué visión se tiene desde el Movimiento Alianza País, en este caso su propia visión, sobre esta crítica que se hace? Belkis, creo que es importante, digamos, que los asambleístas hayan pedido esta información. Seguramente, digamos, tienen ahí algunas preocupaciones, pero yo diría, primero, los parlamentos a nivel mundial tienen una serie de representaciones en distintas instancias y en cuerpos legislativos, digamos, regionales, como son Parlaméricas, Parlatino, UNASUR, el propio Mercosur. Nosotros mismos somos parte de lo que constituye la Unión Interparlamentaria, la UIP. Digamos, hay una serie de delegaciones. Los parlamentos no pueden quedarse al margen de eso. La participación en estas delegaciones es siempre multipartidaria. Otra cosa es que en algunas situaciones y en algunos momentos varios de los asambleístas de oposición no participen por decisión propia. Porque tenemos, por ejemplo, el mismo caso del Parlamento Latinoamericano, que mantiene sus sesiones de comisiones a lo largo del año, tienen una asamblea general cada año por lo regular, y en estas distintas comisiones participan asambleístas ecuatorianos, así como ocurre con parlamentarios, en este caso de otros países, y dentro de ese grupo de asambleístas ecuatorianos también constan asambleístas de oposición. Así es, porque la constitución de estas delegaciones son multipartidarias. Y eso es súper importante porque refleja además la conformación de la propia Asamblea Nacional. Entonces, muchos de nuestros compañeros y compañeras están presidiendo comisiones. Yo misma presido la Comisión de Género dentro de la UIP, en el espacio o en el Grupo Regional de Latinoamérica, que es el GRULAC, y en esa perspectiva siempre hay, digamos, frente a la reunión de la UIP hay unos días anticipados en los cuales el GRULAC se reúne y hay la necesidad de presentar los informes. De la misma manera en estos otros organismos, así que, digamos, no es que uno se va de viaje y se va de turismo. Digamos, turismo parlamentario le llaman. Así escuché. No, uno, digamos, si uno va dispuesto a eso, eso es otra cosa. Pero por lo general, cada uno de nosotros tiene tareas que cumplir porque son periódicas las reuniones y frente a eso hay tareas que hacer, hay informes que brindar, hay una serie de acciones que se tienen que desarrollar, hay reuniones bilaterales con otros delegados de otros parlamentos, así que trabajo es lo que más está ahí presente, digamos. No hay tiempo muchas veces para tomar, a veces ni agua, porque en las reuniones que son bastante amplias y bastante largas hay que estar presente y hay que presentar además lo que el Ecuador está desarrollando en términos de legislación. Ahora, analicemos cada una de las críticas que se formulan en ese sentido asambleísta. Hemos dicho que se ha cuestionado que muchos asambleístas se van de turismo parlamentario. Este es uno de los elementos que se citan. Adicional a esto, se cuestiona ¿cuál es el resultado de esta participación de los asambleístas en estos encuentros internacionales? ¿Qué beneficio trae en este caso a la práctica legislativa ya en lo local? Y pregunto esto porque en muchos de los casos, como ocurre de pronto en Parlaméricas, en Parlatino, es cierto que se tratan leyes marco, como se las denomina, pero no todas estas, o en realidad, estas no son vinculantes para la legislación propia de cada país. Entonces, ¿cuánto puede aportar esta participación en estos encuentros internacionales? Belkis, a ver, no participar sería quedarnos al margen de un proceso interesante que sucede en América Latina, con todas las críticas que le podamos tener, porque también, digamos, estos son escenarios bastante complejos, escenarios de negociación, escenarios en los cuales hay que estar haciendo lobby con uno o con otro país frente a una resolución. Nosotros como Ecuador hemos presentado en distintas ocasiones varias resoluciones en distintos temas y creo que eso ha sido importante porque da cuenta de que nuestro país por lo menos está a la vanguardia de una serie de temas y en esa perspectiva intentamos que el concierto mundial pueda también conectarse a esos elementos y armonizar de alguna manera los temas fundamentales por los cuales
atravesamos como sociedad en general. Entonces, nuestras participaciones son importantes en estos escenarios y creo que eso nos permite primero ver como país lo que está sucediendo en el contexto regional o en el contexto mundial, y luego también permite que podamos ir generando una serie de experiencias que puedan ser implementadas en nuestros países, y creo que eso es lo rico, es decir, es posible que algunos aspectos uno no puede implementar en lo local, pero ya tiene la experiencia, tiene una visión de lo que se está dando en el contexto internacional. Y ya permite abrir el debate. Permite abrir el debate, nos permite incluso poder armonizar nuestras propias leyes a varios de esos temas que están en plena discusión y en los cuales unos y otros tenemos más o menos experiencia. Ahora bien, asambleísta, la otra crítica, y con esto concluyo, es procedente en este caso, y eso es lo que se pregunta a la oposición, en momentos en que la economía del país no es la más favorable. Belkis, no podemos dejar de participar, pero, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho, desde la delegación de la UIP, por ejemplo, se reúne 2 veces al año, en marzo y en octubre. La reunión de marzo siempre lo hace en cualquiera de los países que ofrezcan ser sede. Alguna vez Ecuador fue sede de la reunión de la Unión Interparlamentaria. Y la siguiente, la de octubre, es la reunión en Ginebra. A la reunión de marzo, tanto el año anterior, en octubre, como en este año, la delegación del Ecuador no participó, precisamente por temas económicos, porque además era en un país del continente africano que el gasto era inmenso y decidimos no participar, porque entendemos también que nuestra asamblea no cuenta precisamente con todos los recursos y hay que generar mecanismos a través de los cuales podamos hacer un ahorro pequeño, ¿no es cierto? Pero es un ahorro. Este año, veamos, no sabemos si vamos a participar, pero también es cierto que hay ocasiones en las que los organismos que nos invitan a participar de los foros cubren con los gastos, como fue, por ejemplo, mi caso. La UIP corrió con los gastos de viaje, de estadía y de alimentación, entonces aprovechamos de esa posibilidad para poder participar, porque quién sabe si nos tocaba cubrir los gastos a nosotros como asamblea, que habría sido posible. Así que no siempre todos los viajes están cubiertos por la Asamblea Nacional. Sí hay la posibilidad de que en ocasiones, cuando nos invitan a los asambleístas, sea la institución quien invita a la que corre con los gastos, con uno u otro, puede ser con la movilización o con los gastos de estadía y alimentación. Hay que buscar siempre las formas de ahorro, pero también no hay que dejar de participar en estos espacios que son absolutamente importantes para los parlamentos a nivel regional y mundial. Esta sería prácticamente entonces la conclusión luego de dejar sentadas estas aclaraciones. Sin duda, yo creo que, cuestionar un tema en el cual la Asamblea Nacional en muchos aspectos tiene representaciones importantes, ha participado y ha generado una expectativa importante en la región, no es conveniente. Lo que sí sería importante es que también desde la oposición pudieran dar cuenta de estos aspectos, sobre todo los que participan, porque hay otros asambleístas que han decidido no participar y entonces obviamente no tienen nada que contar, porque no son parte de la delegación por decisión propia. Tendrán sus legítimas razones. Sin duda, así es. Asambleísta Ocles, gracias por habernos acompañado. La asambleísta Alexandra Ocles, asambleísta por el movimiento Alianza País, quien nos ha acompañado en este espacio de entrevistas.